que cuando vayan creciendo ya desde su niñez, desde su adolescencia, en su primera juventud, sean gente que mire en los demás gente, personas, que no vea colores, que no vea clases sociales, que no vea ese tipo de cosas. Rachel, se me ocurre que de repente es una utopía pedir eso, dado que en todo el mundo, en todos los países hay tanta intolerancia, xenofobia. De repente, Rachel, no sé qué piensas tú como psicóloga, ¿es una utopía pensar que el ser humano tiene que ser tolerante? No lo es, porque hay muchas personas que sí son muy respetuosas de los derechos de los demás, que aceptan las diferencias, que son capaces de comprender que todos aportamos y desde nuestra forma de ser y nuestras características personales Qué podemos bueno, sumar. Entonces es qué bien bueno, importante entender que qué sí se bueno. puede lograr un actuar Sí se puede. correcto Muy en bien. ese sentido. Qué bueno y gracias por decirlo tan claramente. No es una utopía, eso se puede lograr y ojalá que hoy día en esta conversación nuestros oyentes tengan ideas de cómo lograrlo o cómo afianzar lo que ellos ya están haciendo en su casa. Rachel, habíamos en la primera parte convenido en que pues ya en los extremos, en los casos que tú llamaste con patología psicopática, ya allí ya las personas entran en el extremo, pero digamos personas que en su vida diaria, padres de familia, se expresan de ciertas maneras, cuando van en la calle ven a una persona de cierto tipo y expresan ideas y los chicos van creciendo en eso. La pregunta es, ¿eso que ven los chicos desde su primera infancia influye en su crecimiento y puede hacer que estos muchachos se conviertan en bullying, o sea, buleros o acosadores, o se conviertan en intolerantes? Por supuesto, doctor Huerta, porque los niños y los jóvenes en su proceso de aprendizaje, una de las formas en las que aprenden es a través de la observación y la imitación de sus modelos. Los primeros modelos somos los padres. Por tanto, todo lo que decimos y hacemos tiene una repercusión favorable si es que nuestras conductas son las adecuadas, las asertivas, y desfavorables si es que no lo son. Y este tema empieza por casa, por la convivencia en el hogar. Primero, siendo como padres modelo de respeto entre los miembros de la familia. Si los padres se faltan el respeto, si maltratan a los hijos, si de repente alguno, porque tiene alguna característica diferente, lo tratan de una manera distinta, pero no en el sentido de ayudarlo, sino en el sentido de repente de minimizarlo, de menospreciar, hay que tener mucho cuidado, porque esas situaciones pueden ser muy dañinas para los niños. Y luego también está cómo nos ven con respecto a cómo nos comportamos fuera de casa. ¿Qué decimos de los vecinos? ¿Qué decimos de las personas que se cruzan delante de nosotros en la calle? Hay expresiones que como adultos tenemos que indican un fuerte rechazo hacia los demás. Y más bien tenemos que enseñarles a nuestros hijos a aprender lo que decía en el bloque anterior, a ser empáticos, a entender que todos tenemos distintas características, distintas vivencias, pero que todos tenemos los mismos derechos y que todo ser humano es valioso por el simple hecho de ser humano y que no podemos entrar en este tipo de comparaciones. Nosotros somos mejores porque tal vez vivimos en una mejor zona o porque tenemos estudios en tal sitio. Ese tipo de discursos no ayudan. Más bien, si nosotros tenemos ciertos recursos y ciertas ventajas que otros no tienen, pues también estamos llamados a ayudar y a colaborar con aquellos que lo puedan necesitar. Entonces, la casa es el primer eslabón en esta cadena del comportamiento para tener a una persona tolerante en el futuro. La sociedad, nos está diciendo, la sociedad influye muchísimo. Y por ejemplo, aquí en Estados Unidos ya hace muchos años, Rachel, hará cuánto, unos 25 años, por ejemplo, ya tú no ves programas, por ejemplo, de comedia en que hagan burla de los homosexuales. Ya tú no los ves. Pero en Perú sí. Tú no ves, por ejemplo, aquí programas que hagan burla de la gente negra. Ya no los ves, porque ya se dejó de normalizar. Pero en nuestro país hay programas cómicos, lo vemos en la televisión, en la radio, los escuchamos, todavía haciendo burla de homosexuales, todavía haciendo burla de negros, del indígena. ¿Por qué? Nos falta mucho, doctor Huerta, todavía por seguir trabajando, creando conciencia, por un lado, en la población,
de que tenemos que respetar a todos por igual y que no tenemos que recurrir a ese tipo de situaciones de burlas. Eso por un lado, que tiene que ver con la educación, con la formación, pero lamentablemente si los adultos no tienen eso adquirido, las próximas generaciones tenemos que cuidar que sí lo puedan tener, y para eso están los adultos que sí pueden promover este tipo de actitudes favorables de aceptar a los demás como son. Por un lado, desde la educación, y por otro lado también, como usted lo ha mencionado, hay normas también en los países que respaldan que no se den este tipo de actitudes clasistas, racistas, etcétera. Entonces, acá también tenemos que entrar a ese nivel y hacer cumplir las normas para que la gente sea respetada. Sí veo con mucho agrado en muchos lugares que hay estos cartelitos en este local, no discriminamos a nadie, por ejemplo. Justo hoy día fui saliendo de donde trabajo a comprarme un sándwich porque tenía hambre y vi el cartel y dije, vaya, qué bien. El tema es que se haga cumplir, no discriminar a nadie. Eso tiene que empezar como un cambio en la sociedad. Ahora, ya llegando, por ejemplo, al momento, eso es en todo lo que se refiere a la tolerancia, porque el bullying debe tener una raíz en la intolerancia, ¿verdad? El chiquito que está creciendo y que ve que hay un chiquitito que es diferente, que parece más débil o lo que sea, expresa con el bullying eso que ha aprendido en su casa y probablemente en otros lados. Supongamos que los padres están, digamos, en la norma, en lo correcto, en el rango de, entre comillas, normal, aunque en psicología no hay normalidad. ¿Cómo podemos formar hijos que sean tolerantes? ¿Cómo podemos formar hijos que no sean acosadores? Trabajando todo el tema de valores en casa, todos los valores. El respeto, la solidaridad, la sinceridad, la prudencia, todo lo que implique un buen comportamiento que nos ayuda a convivir en una sociedad y corrigiendo cuando hay que corregir. Eso es muy importante. Y por corrección no estoy hablando de un castigo, estoy hablando de decir y señalar cuando las cosas no las está haciendo bien mi hijo o mi hija, ver la realidad y poder orientarlo y explicarle qué está permitido, qué no está permitido y por qué. ¿Por qué tengo que respetar a los demás? Y si mi hijo insiste con conductas que no son las apropiadas, sí, pues tendré que tomar algunas medidas y tendrá que haber algunas consecuencias en sus acciones. Pero el rol de los padres es básico. A veces los padres, doctor, relativizan cuando sus hijos se comportan de esa manera y, por ejemplo, dicen, ay, son cosas de chicos. Ay, en mi época también molestábamos a los demás, a los que eran de repente más débiles. Ay, no pasa nada, ya va a pasar. Y no es así. Cuando se den estas ocasiones, si tu hijo participa, tienes que ser claro, objetivo y ayudarlo y corregirlo. Claro, el problema es que volvemos a lo mismo, Rachel, ¿qué es primero el huevo o la gallina? Porque si tú tienes padres intolerantes, etcétera, con esos dichos que acabas de mencionar, lo que hacen es propiciar, no, tranquilo, que se defienda. Además, los demás son así, están expresando sus propios prejuicios que el chico los está tomando como justificación. Rachel, vamos a tomar una brevísima pausa. Quiero invitar a nuestros oyentes. Señor, señora, ¿quiere usted hablar sobre este tema? La tolerancia, cómo criar hijos tolerantes. Si usted lo ha hecho, señora, señor, por favor, llámenos y cuéntenos cómo lo ha hecho, qué hacía en su casa, cuáles eran las normas. Queremos escuchar de usted, de los oyentes de RPP Noticias. 212-4100, 212-7165, está listo para usted, 0800-13-14-0, número gratuito a nivel nacional. Y si nos quiere whatsappear, el 942-591-532 también está listo para usted. Regresamos. Y ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su espacio vital en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en el programa. Estamos conversando con Rachel Watson, ella es psicóloga clínica y educacional, por si acaso usted recién se une a nuestro programa, sobre lo que es la formación, la crianza de hijos con tolerancia en el hogar para que sean luego adolescentes, adultos, tolerantes en una sociedad. Y este programa, señor, señora, queda en la
red de RPP Noticias. Usted entra a la página principal de RPP Noticias, busca programas, allí está este programa y usted lo puede escuchar en el momento que usted lo desee o lo puede recomendar a alguien para que lo escuche en el momento que usted lo desee. Si se perdió la primera parte de la conversación que Rachel nos ha dado conceptos fundamentales para entender este tema. Rachel, vamos a tomar llamadas de nuestros oyentes. Teléfonos listos para usted, señora. La pregunta es esta. ¿Usted ha criado hijos tolerantes, señora? ¿Usted, señor, en su hogar ha criado hijos tolerantes? ¿Cómo lo hizo? Denos tips, ayúdenos, ayude a todos los oyentes. 212-4100, 212-7165, 0813-14, número gratuito a nivel nacional, 942-591-532 es el número del WhatsApp. Rachel, nos llega un mensaje del WhatsApp. Dice así: buenas tardes, dice, mi nombre es Sonia, tengo 40 años y vivo en Trujillo. Mi pregunta es la siguiente. Además de la crianza en la casa que ustedes han mencionado, ¿qué otros factores pueden influir en el nivel de tolerancia que desarrolle o cultive una persona? Pregunto esto, pues porque de los 9 hermanos que yo tengo, hay 2 que, aunque son respetuosos, se nota que les cuesta hacerlo con las personas de una orientación sexual diferente, a pesar de que todos fuimos criados del mismo modo. Rachel, ¿qué le respondes a Sonia? Bien interesante la pregunta de Sonia, y aquí hay que entender que para que una persona se comporte de determinada manera, generalmente se trata de unas razones multifactoriales. O sea, no es que por una razón la persona va a comportarse así. No es solo el tema de casa, el hogar es básico y es fundamental, pero también conforme el niño va creciendo, van habiendo otros agentes socializadores. Y también entra a tallar un agente socializador muy importante que viene a ser la escuela. Y dentro de la escuela está el tema de la formación que pueda ofrecer esa institución educativa a sus estudiantes, pero también está la parte de socialización con los amigos, que es más oculta al currículum, por así decirlo, ¿no? No es algo tan visible, sino que se da en las relaciones interpersonales. Entonces, claro, nuestros hijos también van aprendiendo de lo que les enseñan en la escuela, que por lo general las escuelas apuntan también al respeto, a aceptar la diversidad. Eso esperamos todos, que eso ocurra, pero en el camino se van a encontrar con hijos de otras familias que tal vez no han sido educados como la familia de origen. Y van a encontrar distintas opiniones, distintas concepciones, distintas actitudes. Yo he visto casos de chicos que, por ejemplo, en la casa han recibido una excelente formación en valores, pero empiezan a tener las conocidas malas juntas, las malas influencias. Entonces ahí empiezan a cambiar su conducta. Y es donde también nuevamente, tanto padres como escuela, tenemos que redoblar los esfuerzos para ayudar al chico o a la chica a enmendar el camino y no ir por el lado en el que le va a ir mal y va a hacer daño a otros también. Correcto. Lo ideal sería que si en la casa en algún momento este chico se expresa de una manera diferente a la cual ha sido inculcada, el padre, la madre o los hermanos mayores le llamen la atención y le digan, oye, ¿dónde has aprendido eso? Acá en la casa hemos aprendido diferente, y lo inculque. Vamos a tomar esta primera llamada. Vamos con Víctor, que está en Trujillo. Víctor, buenas tardes. Rachel lo escucha. Doctora Richie. Yo quería contar una experiencia. Ya mi hijo ya es mayor, pero él tiene una experiencia cuando estaba en secundaria. Mi hijo era un poco callado. Bueno, yo mi familia, digamos, el desarrollo bueno, entre comillas, nunca había violencia, nada. Pero entonces mi hijo era un poco retraído y le hacían un lado a mi hijo. Inclusive le pusieron apodos por su ojeroso que era su vista, que no me gustaba. Y había uno que generaba el grupo. ¿Ya? Yo participaba en el colegio, iba siempre en queja. Pero dar casos de que ese alumno que hacía bullying a los demás, le pusieron en un grupo de trabajo conmigo. Entonces, el alumno fue a mi casa, yo a todos, fueron 4, a todos los recibí con buena intención y con un abrazo más que todo. Entonces, este muchacho, se quedó lelo cuando lo abracé. No sé, corto, pero me dijo, a mí nunca me han abrazado. ¿Ya? Entonces conversamos y parece de ahí empezó a cambiar.
Empezó ¿ya? a cambiar. Un Sí. abrazo lo empezó a cambiar. Don Víctor, discúlpeme que lo corte. Nuestro formato nos exige una pausa a las 45. Gracias por haber llamado, don Víctor. Fíjate, Rachel, tu último comentario que tenemos, 30 segundos. Definitivamente muchos chicos que bullean a los demás tienen dificultades en casa, en las relaciones con sus Exacto. padres, viven en hogares disfuncionales. Falta de Generalmente Un la abrazo. puntita del iceberg. La puntita del Qué iceberg bárbaro. son las conductas que vemos, pero siempre que atendemos a un chico que es agresor, que también está en formación y que también hay que ayudarlo a salir de eso, encontramos muchas situaciones familiares difíciles. Es un chico que muchas veces no ha tenido el cariño de la familia, ha sido maltratado también en la misma familia. Entonces Sí, hay que sí. cuidar mucho los patrones de relación al interior del hogar. La casa es el primer eslabón, la escuela, el medio social, en realidad es toda una cadena de hechos que nos hacen ser más tolerantes. Muchísimas gracias, Rachel, por haber estado con nosotros en el programa. Encantada, doctor Huerta. Hasta pronto. Gracias. Rachel Watt, ¿cómo funciona la pulpa y qué enfermedades sufre la pulpa? Doctor Herrera, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Elmer Huerta. El gusto, como siempre, es mío. Muy amable por su Muchas comunicación. gracias. Gracias por ayudarnos y estar con nuestros oyentes para resolver esta trivia de 3 preguntas con respuestas cortas. A ver, la primera pregunta, doctor, ¿qué es y dónde se encuentra la pulpa? A ver, la pulpa es un tejido conectivo que se encuentra dentro del diente. Podríamos definirlo como que se encuentra al centro del diente, ¿no? Y contiene lo que son las arterias, las venas y los nervios dentro del diente, ¿no? Que le dan la vitalidad propiamente a cada diente. Qué interesante, o sea que es más que la raíz, porque generalmente le llamamos raíz del diente a esas partes puntiagudas del diente que penetran y se empotran en el hueso. A eso le llamamos raíz quizá por la forma, pero de lo que usted nos está hablando es diferente. En el centro mismo del diente, ahí hay un espacio con un tejido que tiene su arteria, su vena y su nervio. Es decir, es la nutrición del diente prácticamente. Ya me adelanté un poco quizás. ¿Para qué sirve y cómo funciona la pulpa? Entre las funciones que tiene la pulpa, sobre todo y al inicio está la función de formación. A partir de la pulpa es que se inicia la formación de las estructuras del diente. Asimismo, durante el resto de la vida tiene la función de nutrición. También tiene la función sensitiva, que es muy importante para los ataques que recibe el diente. Y esto genera la última función, digamos, importante, que es la función defensiva del diente. ¿Cómo es eso? No. ¿Cómo es la función defensiva? Explíquenos. Por ejemplo, ¿no? Si el diente es atacado, entre comillas, por una caries, la pulpa empieza a cerrar los canalículos de la dentina y provee una dentina secundaria. Esta es una dentina ya de reparación. Podríamos definirla como una dentina defensiva. Inclusive cambia de color, es más oscura. Entonces el diente en esa zona se hace un poco más resistente, ¿no? Ya, qué interesante, qué interesante. O sea que la pulpa es como el germen del diente, ¿no? Es el germen central. No solamente de allí nace, o sea, los bebitos cuando nacen recién naciditos en sus encías, obviamente no tienen dientes, pero tienen pulpitas, ahí chiquititas, deben estar en hilerita, ¿no? Porque de esas pulpas... a raíz de los gérmenes dentales, ¿no? Que la raíz de los gérmenes dentales. Qué interesante. Ahora, ¿qué enfermedades puede sufrir la pulpa? Bueno, fundamentalmente la enfermedad que ataca la pulpa y a través de la estructura dental es la caries dental, ¿no? También puede ser atacada por algún traumatismo, también puede sufrir algún traumatismo o la enfermedad periodontal, conocida como enfermedad de las encías, ¿no? Pero la causa principal de enfermedad es la caries dental, ¿no? Que si es muy profunda ya puede llegar a la pulpa, ¿no? Y ahí es donde duele y ahí es donde duele como el diablo y uno busca dentista a las 3 de la mañana. Así es, así se genera lo que se llama la pulpitis, que puede ser reversible o irreversible, ¿no? Ya cuando es irreversible ya estamos hablando de la necesidad de hacer un tratamiento conocido como endodoncia. Claro. La endodoncia entonces es el tratamiento que ustedes hacen en la pulpa del diente. ¿Y cuál es el principal objetivo de la endodoncia? Bueno, la endodoncia exactamente es el tratamiento
de la pulpa del diente, ¿no? Consiste en retirar completamente la pulpa, limpiar toda la cámara pulpar donde se aloja y colocar un material de relleno esterilizado e inerte para que el diente continúe presente en la boca, ¿no? Para que no sea necesario retirar el diente. ¿Y cuánto tiempo dura un diente allí después que han hecho una endodoncia? Partiendo del principio de que la endodoncia está bien hecha, podemos hablar de un promedio pues de 15 a 20 años sin inconveniente. Muy bien, perfecto. Doctor Herrera, muchas gracias. Ha sido usted muy claro, preciso, al punto. Gracias por enseñarnos qué cosa es la pulpa, dónde está, para qué sirve y qué pasa cuando se enferma. Muy agradecido. Muchas gracias a usted, doctor Elmer Huerta. Cuando guste, estoy a su disposición. Muy agradecido. Qué interesante. Oiga, señora, fíjese cómo hemos aprendido qué es la pulpa. El doctor Juan Carlos Herrera Bazán, cirujano dentista, nos ha enseñado. En televisión se quedan con la central de informaciones, con Jorge Rodríguez. En radio se quedan en conexión con Omar Mariluz y Noemí Mamani. Y también